Buenos días, tardes o noches, esto es Debaterapia, yo soy Mateo. Yo soy Kate. Yo soy Nicolás. Y el día de hoy estamos en la parte 2 de este podcast de eutanasia. Si no escucharon la parte 1 la pueden encontrar en YouTube o en Spotify, así como también la pueden encontrar gratuitamente en Podbean. Y bueno, como anticipamos la última vez, en esta segunda parte vamos a hablar un poco de nuestras experiencias personales, de las aplicaciones en nuestra vida o en las vidas de nuestros conocidos o conocidas o familiares en general. Y después también nos interesaría hablar de una posible hipotética aplicación de alguna ley de eutanasia en nuestro país, que es la Argentina. Así que sin más, arrancamos con el primer tema, que sería nuestra experiencia con esto. Que una vez más recordarle a la audiencia, sea lo que sea esa audiencia, que están todos más que invitados e invitadas a también compartir sus experiencias. Pueden hablar desde lo más intelectual y académico o desde lo más experiencial del día a día. Todo es bienvenido. Todo aporte es bienvenido, eso, desde ya. ¿Quién quiere empezar con alguna historia personal que tenga que ver con el tema? Para aclarar, porque si estamos hablando de familias, hay que aclarar que yo y Nicolás somos hermanos, por lo tanto... Va a haber historias en común. Tenemos las, claro, son en común. Bueno, podemos empezar nosotros, me parece. Creo que la situación más clara que tenemos es la de nuestro abuelo en común, que es relativamente reciente, es de hace unos años. Y eso, a ver, no creo que requiera mucho lujo de detalle, porque creo que es una situación que las personas que son suficientemente afortunadas como para tener un abuelo o una abuela en su vida, conoce bien, y es como bastante común. Que no sé cómo describirla o por qué lado llevarla. Se me ocurre una idea para hacerlo más simple. Antes de entrar a la historia de nuestro abuelo, me gustaría, en la parte anterior, que ya saben dónde escucharla, mencioné el contraste entre lo que hacemos con nuestras mascotas y lo que hacemos con nuestros familiares. Esto sacado de contexto suena como una equivalencia, pero la verdad es que un gato que también tuvimos en común, llamado Junior, desarrolló un tumor en la cabeza hace ya serán 10 años más o menos, sí, que básicamente creció tanto que ya no se podía mover, no podía caminar, no podía tomar agua, no podía comer. Y como tantas otras personas habrán hecho alguna vez con su mascota, lo llevamos al veterinario para que, con los animales se dice lo sacrifiquen, pero no es más que un proceso de eutanasia. Le inyectaron una sustancia que hizo que se cede y deje de respirar, que tenga una muerte digna y deje de sufrir. Yo estuve presente durante el procedimiento, lo vi con lujo de detalles. Hasta poco antes, digamos, ya estaba empezando a respirar menos y me fui. En un momento como que el veterinario dijo, bueno, ya está, pueden irse. Y yo siempre, la sensación que me quedé con esa experiencia es de hice lo mejor que podría haber hecho en este punto. Seguir teniendo a nuestro gato sufriendo, teniendo una vida de agonía, hubiese sido muy cruel de mi parte. Sí. Y hubiese sido lo que hablamos también en la parte 1, de que hubiese sido una decisión egoísta. Sí. Porque no responde Exacto. a lo mejor para la persona que está sufriendo, o el ser vivo que está sufriendo en este caso, sino que responde a, ok, no quiero tener que lidiar con el proceso de la muerte, que es algo que no mencionamos, pero hay un factor que no es menor, que es que la muerte es inevitable. Y es un factor que ahora que lo pienso no mencionamos mucho en la parte 1.
una cosa está bien, justo en los casos que hablamos inicialmente, que fue el de esta piba que ahora tiene 16 o 17 años, o el de la piba de 11 años de Tucumán, está bien, tienen una vida casi tan larga como se puede tener, como puede tener Potencialmente. se puede tener un ser humano, pero es una variable también. En especial, o sea, creo que eso es una variable cuando en los casos que hablamos, no sé, de eso, de gente con enfermedades terminales, que le quedan 6 meses de vida, 1 año de vida, eso es o gente que tal vez no tenga ninguna enfermedad, pero llega un punto en el que le pasa algo a los, no sé, 70 años o a los 75. Es un factor o es una variable que juega. Totalmente, porque ahí es cuando la naturaleza tiene algo para decir. Cuando somos jóvenes, a ver, como sabemos, siempre es posible morir a cualquier edad. Desde el nacimiento, Sí. siempre pueden pasar cosas. Sin embargo, mientras más años tenemos, Sí. más clara es más son esas cosas que Exacto. pueden pasar. Desde lo natural, digamos. No solo nos puede atropellar un auto y matarnos, como siempre pudo haber sido antes, Sí. sino que además nuestro cuerpo está llegando a su fecha de expiración. Sí. Y en una escala menor de años, lo que me gusta del ejemplo, la verdad es que se me acaba de ocurrir, no lo había pensado antes, lo que me gusta del ejemplo de nuestro gato es que simplifica el análisis en términos de, este era un gato de alrededor de 15 años, quizás 16, que su expectativa de vida estaba llegando a su fin. Seguramente si hubiese tenido algo parecido al año, Sí. el enfoque podría haber sido Es distinto. verdad. O no, quizás no. Porque quizás no hubiese sido reversible tampoco al año Bueno, si hubiese tenido... Mira, viste, unos familiares míos tienen hace un año adoptaron un bulldog que nada, son bastante famosos por tener 1.000.000 de enfermedades. Y hace unos meses el perro no se levantaba de la cucha, estuvo así todo el día y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Fueron al veterinario y nada, tenía 5 vértebras desplazadas. Y ellos lo operaron, qué sé yo, y como que lo que les dijo el médico fue, bueno, igual, o sea, esto es re común que les pase a estos animales y no es algo que le impida vivir. Pero ahí, o sea, cuando me lo contaron a mí fue como, o sea, este animalito tiene 1 año, Tiene 1 año y ya. va a vivir toda la vida con 5 vértebras desplazadas, que está bien, por ahí ahora que es cachorro y es más flexible y qué sé yo, bueno, no le joden tanto. Pero es como que igualmente me hace ruido. O cuando se forza la situación Sí. extremadamente para que el animalito siga viviendo. Creo que no es una característica única de los animales, sino que es una característica nuestra como seres humanos, que tenemos como muchos problemas para aceptar que la vida tiene un inicio y tiene un final, y que ese final es inevitable y que es eso, es natural y está, o sea, eso que hablábamos un poco antes en la primera parte de este estigma de lo peor que te puede pasar es la muerte, por lo tanto, cualquier cosa que hagas que te evite la muerte está justificada. Cuando en verdad la muerte es parte de la claro. vida en términos de que es la única certeza que Sí. tenemos, que Sí. en algún momento los seres vivos mueren. Entonces, en ese sentido, el ejemplo del bulldog además trae a colación un debate que puede ser para otro podcast de qué estamos haciendo al criar razas que sabemos que van a venir al mundo con una predisposición a sufrir. Sí. Pero lo podemos dejar para otro. Sí. Queda mencionado el tema. Queda mencionado, es un tema interesante también. Ahora bien, lo que me gusta de empezar con ejemplos de animales es que, primero, nosotros también somos animales, es muy común que nos olvidemos que aunque tengamos el desarrollo de una neocorteza cerebral capaz de procesos intelectuales superiores, no significa que seamos ontológicamente algo más que un animal. Sí. Y claro, el tema ahí está, lo que nos diferencia en gran parte de los animales es que, salvo algunas excepciones, hay algunos casos descriptos de animales que logran tomar cierta conciencia de que van a morir. En líneas generales somos el único animal que es consciente de su mortalidad.
o que vive su vida sabiendo que algún día se va a morir. Sí. Después hay un montón de formas de negar esta situación. Desde la religión uno puede negar eso, desde la concepción de que la muerte no es más que un paso más en el camino del alma y el espíritu. Pero desde lo que tenemos certeza, sin entrar en cuestiones espirituales que son indemostrables, es que al menos lo que llamamos vida biológica Sí. tiene un comienzo y tiene un final. Sí. Entonces, que es, digamos, es el Sí. único formato de vida del cual tenemos certeza, por lo tanto creo que es el único que vale la pena que discutamos, por lo menos en este contexto. Totalmente. Podemos hablar de espiritualidad en otro podcast Exacto. también. Lo que tiene el tema de la eutanasia es que tiene tentáculos que tocan infinidad de otros temas, porque no deja de ser el gran tema de la humanidad. La muerte es lo que genera gran parte... La muerte y la noción de Sí. que somos mortales es lo que le da nacimiento a la filosofía, a las religiones y a un montón de cosas. Ahora bien, volviendo al caso, digamos, para reorientar a la eutanasia de nuestro gato, una de las cosas que llegué a pensar más adelante, después de haber hecho eso, se llamaba Junior nuestro gato, Sí. es una cosa que pensé cuando estaba agonizando y cuando lo más digno que pudimos hacer fue sacrificarlo. Un pensamiento que me vino a la cabeza es: Junior, qué suerte que tuviste de no ser humano. Porque si hubiese sido humano, a esa solución tan clara que pudimos tener con él, si bien... Ok. Sí, que- sí, sí. Claro, qué suerte que tuvo de ser un gato y no ser una persona. Sí, o qué suerte tuvo de que este problema que tenemos para aceptar la muerte lo tengamos no lo tengamos para con las mascotas, digamos. Sí, o con los animales no humanos en o con- general. sí, que es lo que Sí. hablaban en el podcast de veganismo también. Exacto. Mirá Me esa acordé. vinculación. No, estaba pensando me alegro que lo hayas mencionado, porque, a ver, claramente, si somos capaces de manufacturarlos y comerlos, también vamos a ser capaces de, Sí. por su bien, en este caso, practicarles eutanasia. Ahora bien, el caso de ese gato era claro y a nadie se le ocurrió preguntarse, bueno, pero antes de sacrificarlo, ¿por qué no evaluamos qué medidas se pudieron haber tomado para que no tenga ese tumor en la cabeza? Sí. Ya está, ya lo tiene, ya está incapacitado, ya está teniendo una vida de mierda. No hay mucho más para hacer ahora. Ahora Claro. bien, si hubiese sido una persona, si lo trasladamos a una persona que por un problema... Es justamente eso, ese ejemplo de nuestro abuelo que estábamos hablando al inicio, en términos como más abstractos, no es una situación muy distinta. Es una persona llegando a el final de su, o sea, de su ciclo de biológico. su ciclo biológico, desarrollando una condición para nada inesperada, en el sentido de nada que sorprenda a nadie a esa edad y en esa condición, donde, a ver... Sí, para explicar brevemente un deterioro cognitivo junto a ciertos problemas médicos que hicieron que sus últimos tiempos de vida sean en condiciones poco dignas, por usar una palabra, Sí. que finalmente llegó el final biológico de nuestro abuelo. Si bien todo lo que sean nuestros recuerdos de él lo seguimos teniendo, llegó a su final biológico. Y creo que todos tenemos, en general hablamos de abuelos porque cuando no hay algo inesperado, generalmente son las primeras, Sí, estadísticamente es la primera persona que perdemos Sí. biológicamente. Sí, que correlaciona con... O sea, que el final de su ciclo biológico corresponde a... Coincide temporalmente claro, exacto. con La crisis el esperada. curso de nuestro Claro. ciclo, exacto. También hay personas que pierden hijos, pero lo Pero, estadísticamente claro, más pero- frecuente es que los niños, que las personas pierdan abuelos, después pierdan padres y después se pierdan ellos mismos. Claro. Siempre hay excepciones, pero entonces, Sí, siendo sí, sí. así, estamos como invitando a la audiencia a pensar, ok,
si tenemos un caso así, o incluso lo podemos pensar en potencial, ¿qué voy a pensar cuando algún ser querido llegue a un punto de su vida en el cual sea difícil llamarle vida? Cuando todo lo que conocemos de esa persona, con su capacidad de moverse, pensar y actuar, Sí. se haya perdido. Y es complejo pero interesantísimo. Creo que hay algo, o sea, hay una sensación que tal vez mucha gente puede correlacionar en el sentido de que les haya pasado. Tal vez hay gente que le está pasando o gente que eventualmente le va a pasar. Y es una sensación que en el momento a mí me produjo como una sensación de vergüenza o de no debería estar pensando esto. Pero cuando o sea, lo pude racionalizar y ahora lo pienso, no tiene, o sea, no tiene nada de malo en sí mismo. Que es la sensación, o sea, llega un punto llega un punto, por lo menos en este caso del que estamos hablando, que es el que conocemos nosotros, llega un punto del deterioro en el que es claro, o sea, es esa línea borrosa de bueno, pero vale la pena que seguir viviendo, o sea, está disfrutando, está sufriendo más de lo que... Esa línea borrosa deja de ser borrosa y es clara. La persona está sufriendo y no tiene no tiene ninguna parte de las características que lo hacen ser la persona que uno conoce, y en cambio son reemplazados por no sé cómo ponerlo en palabras, pero un formato dedicado únicamente a soportar el sufrimiento de la situación en la que se encuentra. Sí, a mí Sí, me... sí. ¿Sigo? Por favor. No sé, bueno, nada, ustedes dos ya saben, pero mi abuela, nada, está hace 2 años en un estado que yo no sé, le diría como está en un modo avión, que, o sea, nada, ella siempre fue una mujer súper independiente, ella vivió sola toda su vida, trabajó en otra ciudad mientras toda su familia estaba acá en Capital, tenía 1 millón de amigos, salía, qué sé yo, y de la nada eso, a los 70 más o menos, tuvo una ACV que la empezó a dejar medio mal, bueno, y después de sucesivos eventos, terminó ahora hace 2 años en este estado de modo avión, en el cual hace 2 años yo la voy a ver, y yo defino como que no es mi abuela, o sea, a ver, yo a mi abuela la amo, pero o sea, siento que yo la miro a los ojos y no hay nada adentro de ella. Y suena re fuerte decirlo, porque por ahí, nada, o sea, todos tenemos amor por nuestros abuelos, o la mayoría. Pero es eso, o sea, yo miro a los ojos al formato físico de mi abuela y no está ella ahí. Entonces es como nada. Es a lo que estaba apuntando yo recién, de que una vez que se vuelve claro eso, la sensación inmediata que tuve yo fue, ok, quiero que se muera, digamos, quiero que llegue el momento en el que se termine esta situación de sufrimiento, y uno acepta eso de que sea, idealmente sí, lo que más me gustaría es que vuelva a ser, deje de sufrir y deje de sufrir porque volvió a sentirse bien, pero una vez que te das cuenta que eso o sea, la dirección de el ciclo de vida no es para ese lado, como que ese pensamiento, ok, quiero que se muera, o sea, Se entiende perfecto. Se entiende perfecto y para mí esto que estamos hablando es una oportunidad también de pensar nosotros mismos qué podemos hacer con esto, porque acá hay una complejidad adicional al tema de la eutanasia o al tema de la muerte digna, que hace que la muerte de una persona sea digna, el proceso de morir sea digno versus a que no sea digno. Y otra vez, tiene mucho que ver con los valores de esa persona. El tema es que es tan tabú, la muerte en sí misma es tan tabú,
que generalmente no hablamos de esto. Y generalmente nuestros abuelos llegan a ese punto sin que nunca nos hayan dicho claramente qué preferirían en esa circunstancia, porque es algo de lo que no se habla. Y yo hace poco estaba hablando con me cuesta mucho elegir si decir mujer, esposa o qué. Preferiría seguir diciendo novia, pero bueno, no viene el caso, pero nos terminamos casando. La mujer con la que vivo, vamos a decir. Estábamos hablando de esto. Si bien los dos estamos en los 30 años, claramente, a ver, aunque no llegue a demenciarme de viejo, mañana me puede pasar un auto por encima y dejarme en un estado mental en el cual ya no pueda expresar mis preferencias. Y lo mismo le puede pasar a ella. Y entonces tuvimos una charla en la cual, ok, si pasara X escenario, ¿qué preferirías que haga? Si pudiese hacerlo. Y los dos claramente, a ver, que tampoco le intentaría imponer esto a otras personas, pero nosotros claramente dijimos, ok, si no tengo uso de mis facultades mentales, si no me puedo mover, si no puedo hacer las cosas que me gustan, si no puedo disfrutar de las cosas que disfruto en la vida y no te lo puedo contar, si vos vas a subrogar mis decisiones, la plata que tengamos, invertirla en llevarme a Suiza o Holanda, o algún método alternativo para finiquitarme, porque lo que menos querría además es, si bien yo ya no me voy a enterar, lo que menos querría es ser una carga. Sí, y con eso conecto. Primero, muy rápidamente, comparto y quiero que quede en registro de este podcast, por si algún día hacemos eso que hablamos de hacerle una máquina del tiempo. Si eventualmente yo estoy en esas condiciones, ante la duda, mátenme. Ese es mi mensaje. 100% en serio. Sí, y yo lo voy a respetar. A ver, seguramente yo no sería quien subrogue tu decisión. Sí, pero asegúrate, porfa, que... Le voy a mostrar este podcast. A ver, se lo voy a mostrar a la persona que subrogue tu decisión. Sí. En mi caso, yo lo hablé con mi esposa. Sí. Porque si me pasara algo de eso en este tiempo, la decisión se la pedirían a ella. Y un poco hablamos de eso, hablamos de, che, si te morís, en eso ella es católica, no es muy practicante, pero es católica, y le pregunté, cuando te mueras, ¿qué querés que haga? ¿Querés que te hagan una extremunción? ¿Querés que sea un funeral con cajón abierto, con cajón cerrado, etcétera? ¿Querés donar órganos? Y hablamos de todo eso, y yo voy a hacer al pie de la letra, seguramente me muera antes que ella, pero si por algún motivo fuese al revés, yo le voy a respetar cada punto. Si bien soy extremadamente ateo, lo que priorizo es la autonomía. Sí. Si su creencia es... Sí, está claro. Voy a hacer exactamente eso y voy a tratar de conseguir al mejor cura católico que pueda encontrar. Y en relación a los órganos me dijo, bueno, sí me pueden sacar órganos, pero que se mantenga mi forma y me pueden maquillar para que me vea más o menos bien, tratar de que... Ok, obviamente a menos que sea una muerte que le desintegre el cuerpo. Y a la inversa lo que yo le dije es, mirá, si llega a pasar y vos tenés como poder de decisión, doná todo lo que se pueda donar. Sí, también. Y hacé lo que quieras, o sea, tiralo donde quieras el cuerpo. La verdad es que eso lo dejo a preferencia de los demás. No me interesa. Cremalo, o sea, para que sea más ecológico. Más ecológico, o enterrame abajo de una planta que se nutra de mis células me da lo mismo. Sí. Pero lo único que me importa es que dones mis órganos, y si justo hay un proyecto de investigación que necesita, digamos, material cadavérico, mandá lo que quede para, no sé, la Facultad de Medicina, no importa. Sí, yo quiero el mismo paquete. Ok. Entonces, y en relación a... Sí, lo otro que la segunda parte que iba a relacionar, eso que dijiste vos de no quiero ser una carga, es loco porque ahora pensándolo, de nuevo volviendo al caso de nuestro abuelo, el momento en el que yo me di cuenta o me puse a pensar, ok, por ahí esta situación no va para más y tal vez lo mejor es que se muera, no fue algo que me llegué a dar cuenta por ningún nivel de malestar que tuviese él inicialmente, sino que fue algo fue algo que me disparó ver a nuestro viejo manejando esta situación por distintas razones, casi exclusivamente. Liderando el proceso. Claro. Y cuando empecé a ver
eso, todo el esfuerzo que le estaba requiriendo y todo el quilombo que estaba teniendo que hacer y todo lo que estaba teniendo que hacer él, eh, a cambio de eso, de mantener con vida a alguien que, mantener con vida entre comillas, o sea, mantener físicamente vivo, Mantener las funciones biológicas claro, de ese cuerpo. cuyo único resultado es sufrimiento físico Y una muerte inevitable también, sí, ¿no? claro, o sea, eso. Todo un circo de, ok, vamos a ver cómo hacemos malabares Claro. con esta situación hasta que su cuerpo Sí, no porque pueda más. un concepto importante es que no existe salvar la vida. Lo único que existe en la medicina y en el mundo es postergar la muerte. Salvar la vida sería otorgarle inmortalidad a alguien. Lo único que podemos hacer es postergar la muerte, que no sea en el momento actual. Si alguien tiene un accidente y le hacemos RCP, le podemos postergar la muerte, pero no le estamos dando Sí. inmortalidad. En ese caso, bueno, quizás se la postergamos por muchos años, porque si lo sacamos de una situación aguda, se recupera y vive 50 años más. Sí, Pero hay casos en los cuales esa postergación es muy poquito sí, y esos son los casos, de nuevo, en los que para mí tiene que primar la autonomía. Sí. Si el abuelo me hubiese dicho claramente, mirá, si me pasa algo de esto que después le pasó, quiero que muevan tierra y cielo para que mi biología perdure hasta el último segundo, yo se lo hubiese otorgado. Es decir, no, porque tampoco le impondría mis valores. Yo no pediría eso, yo pediría lo contrario. Sí. Apenas no dé para más, sacame de encima. Y si sirve para algo, hay que ver cuánto cuido mis órganos hasta ese momento. Pero si sirvo para algo, que sirva y ya está. Y desentendete del tema. Si querés hacer un festejo al respecto para, no sé, que la gente pueda escabiar o lo que sea. Pero no más que eso. Y en ese sentido, creo que tiene que ver con la imposición, no tiene que venir. Es como lo que hablamos de. Cuando hablamos del aborto. sí. Ni los que no abortarían tienen que imponer eso a los demás, ni los que abortarían tendrían que imponer eso a los demás. En esto es lo mismo, pero para saber, sobre todo en estos casos en los que la mente se pierde, o por una demencia, o por las complicaciones de una ACV, o por un accidente que nos anula la capacidad de comunicarnos, lo mejor que podemos hacer, sabiendo que esas cosas pueden pasar y pasan, es tener estas charlas como Sí. sociedad y que cada uno le Es pueda que dejar claro a los Justamente demás lo que qué yo quiere. decía iba por el lado de, fíjate qué loco, que lo veía sufriendo a mi abuelo y eso no me disparaba la sensación de, che, si estuviese, o sea, si pudiese o vendría bien poder hacer la eutanasia. Pero otras situaciones, o sea, como que estaba, yo dentro mismo tenía normalizado de, bueno, cuando te pones viejo, está bien que Claro. pases varios años sufriendo en un estado casi vegetativo. Eh, Como que es algo como muy normalizado eh, y es algo que creo que no debería estar normalizado. Creo que si es algo que aceptamos que pasa o que está bien que pase, tiene que ser con un previo, eh, eso, tiene que ser con un previo, Me acordé, entiendo, con un que claro, la con voluntad con una esté instrucción asentada. previa. Y lo que se hace cuando no hay una discusión previa es que las personas que mejor conocen a esa persona, Sí. digo, en los países donde existe la eutanasia, Sí, sí, sí. cuando alguien no pudo dejar una directiva anticipada, lo que se hace es hablar con las personas que mejor conocen a ese ser humano, preguntarles, che, por lo que lo conocen, por las cosas que dijo que dijo previamente, ¿qué es lo que crees que le gustaría? Sí. Y obviamente es mucho más fácil si lo podemos dejar por escrito, pero aún así en los países donde existe la eutanasia está esa instancia. Y me acordé con esto de la analogía del aborto. Hace poco, hablando con alguien, me plantearon el escenario hipotético de tenés una mujer embarazada, inconsciente, donde salvarle la vida, es decir, para que esa persona no se muera, la solución es
un aborto. Y no tenés ninguna forma de encontrar cuál es la preferencia de esa persona. Y ahí se complica, ahí se pone jodido porque, a ver, desde mis valores, para mí claramente la mujer tiene mucha más prioridad que sobre el feto que tenga dentro. Sí. Pero qué sé yo si esa mujer no tiene una escala de valores en las cuales preferiría poner en riesgo su vida, imaginemos que no es certero, para preservar el feto. También debería ser válido. Es un caso que no se da habitualmente, Sí. pero me hace pensar en relación a la eutanasia, ok, que esto tiene que ver con la aplicación práctica. ¿Soy pro eutanasia? Sí, pero siempre lo estoy considerando como que cada caso tenga un análisis súper cuidadoso de los valores, preferencias de la persona en forma directa si se puede y si no en forma subrogada, pero lo que siempre tiene que primar es la autonomía, porque hay gente que realmente preferiría que su biología se extienda hasta el máximo, aunque Sí. sea a costa de vivir miserablemente. Sí, sí, sí. No sé si se entendió, Sí, se entendió. fue se medio entendió. rebuscado. Pero- sí, sí. Lo último, que me acordé y ya cedo la palabra, pero hace poco vi un caso, lo sacó Dross en uno de sus videos, el caso de un ruso que yendo por el bosque, Sí. lo agarró un oso, lo cagó a mordiscazos, lo tiró en la cueva Sí. y el tipo por 2 semanas, hidratándose con su propia orina, se quedó chito para que el oso no lo vea hasta que lo encontraron, quedó en un estado deplorable con partes donde por los tarascones tenía el músculo expuesto, Sí, man. con un nivel de sufrimiento inmenso, pero el tipo hasta último momento priorizó quedar con... Yo lo primero que hubiese hecho desde Sí, mi escala de valores, es ir a agitar apenas al estoy en la oso. cueva, Ir a agitar al oso a ver si me mata. exacto, empezar a gritarle al oso a ver si lo puedo provocar Dale, cagón. para que me mate. Ahora bien, el tipo claramente tuvo una escala completamente diferente de prioridades. Para el tipo era más importante seguir con vida aún en un estado miserable. El Sí. tipo quedó parapléjico además porque le rompió la columna Sí. al oso. Sí. Que me hubiese dicho. Y claro, pero ahora el tipo está vivo y también es respetable que el tipo quiera vivir en esas condiciones. Sí, sí, si es una decisión propia, ¿por qué no? Bueno, y creo que este es un buen momento para ir al siguiente tema de esta segunda parte del podcast, que es cómo podría ser una potencial o hipotética aplicación de una legislación de eutanasia en Argentina. Para mí lo fundamental es que se deje de lado la filosofía y todos los conceptos de qué es la vida. Creo que la discusión va a ser, o sea, me la imagino muy similar a la del aborto Me en la imagino, muchos, sí, muchos sí, aspectos. Y creo que de nuevo, la discusión va a estar en qué es la vida y qué es la esencia de la vida y qué sé yo. Sí, cuando es una actually cuestión, no tiene claro, nada es que una- ver con... De nuevo, es una cuestión de salud pública. Sí, y con lo que tiene que ver, yo creo que se va a dividir en un grupo de conservadores intentando imponer valores tradicionales sobre la vida y un grupo de progres, Sí. entre los que voy a estar si llego vivo al momento del debate, Sí. o progrebobos, o como lo quieras definir, Libtards, digamos. o libtards, como dirían los yankees. Políticas. Em, Lesbo, o- marxistas. Claro. sí, Marxismo o- cultural. digamos. Exacto, vamos a estar los zurdos de mierda Sí. diciendo por qué en vez de imponer a toda la sociedad los mismos valores, no priorizamos que cada persona Claro. aplique sus valores a este tema. Porque además, que es un teniendo poco en lo cuenta que se habla con el aborto. que Sí. o sea, tenemos que tener en cuenta que no es nada que perjudique a nadie. O sea, a ver, acá ni siquiera tenés una segunda vida que quieras salvar y decir todo tu versito. No, acá tenés el hecho de que una persona o no quiere vivir más, No, tal vez no, pero quiere está vivir bien, más igual por las tenés- razones que sean, ¿no? No importa, igual tenés una... Yo creo que, a ver, hay un primer aspecto que es que el suicidio es un pecado según según Diosito. según la Biblia.
lo cual ya te da un primer sector de la sociedad que va a estar en contra, que de Desde todas la maneras... desinformación también. No, a ver, que de todas maneras me parece más respetable, o sea, me parece en cierto punto respetable, o sea, me parece que las creencias personales no pueden ir por encima de las creencias o de los saberes científicos. No deben imponerse, de las, claro. Pero me parece un pensamiento consistente, que no me parece lo justifique, pero me parece consistente. O sea, en el caso del aborto, la respuesta de estoy en contra del aborto porque la Biblia dice que es un pecado, me parece un pensamiento consistente, mucho más consistente que Sí. el pensamiento de no porque estás, no sé, porque estás Sí, matando va a haber un algo. bebé. Sí, que va a haber. A ver, seguramente con la eutanasia imagino que va a haber una misma falacia naturalista Sí. de tratar de, en vez Sí, de. sí, del cuerpo quiere seguir en vivo, vez de- por eso no se muere solo. Claro, cosa de así. apelar. ¿Qué es la pseudociencia? Sí, Apelar sí. Eso me parece- a lo que dice la biología. Eso me parece y peor que- es más deshonesto. Igual quiero aclarar que la Biblia en ningún momento dice que el suicidio sea un pecado. Lo que pasó con eso es interesante. Digamos que cuando vos tenés una doctrina que plantea que después de esta vida terrenal viene algo que está recontra remil piola, Sí. Que no Eh, te adelantes. claro, es un loophole, digamos. A ver, Sí. el atajo, digamos, razonable es, si yo llego a creer que me espera eso, ¿qué mejor forma que terminar con esto lo antes posible, que es una mierda este mundo, para pasar a la parte buena? Sí. Y un poco lo que hizo, esto no está en la Biblia, pero sí lo que hizo todo lo que es la hermenéutica cristiana a posteriori, es plantear como esta excepción a la regla. Es decir, sí, si te morís siendo un buen cristiano, te vas al cielo, a menos que te suicides. Y es una forma de que, a ver, tiene que ver con las religiones en sí, son estructuras de poder Sí. que se utilizan para mantener cierto funcionamiento de la sociedad, y claramente si toda la gente se suicidara, perderían mano de obra cristiana, perderían un montón de cosas, digamos. Sí. Se perdería el diezmo, se perdería gente Sí, produciendo sí. para mantener esa lógica. Entonces, es como, y no solo el cristianismo, en los musulmanes también, digamos, casi todas las grandes religiones que hablan Sí. de algo después de la muerte, tienen como esa salvedad de no, pero si haces trampa, te vas para abajo, no Sí. para arriba. Sí, sí. Y es entendible, digamos, porque es como si yo estuviese construyendo una religión para dogmatizar a la gente, pondría la misma cláusula, Sí, sí, digamos. si no, bueno, si- no me si podés no, no cagar. tiene Claro, gracia. no, si no, así cualquiera, ¿no? Claro. Exactamente, entonces, pero bueno, no importa, lo que voy es, pensando en ese debate a futuro, en algún momento se va a dar, si Sí. no desaparecemos antes. Sí, y que yo creo que eventualmente, así como ahora lo es el aborto, va a ser como tema de campaña fuertemente, en el sentido de que, a ver, hay gente que ahora mismo en ambos lados está haciendo carrera política casi exclusivamente con Sí. el tema del aborto, de nuevo, ya sea por su postura en contra o sea por su postura a favor, hay ejemplos en ambos lados. Pero hay, o sea, la realidad es esa, hay gente que su identidad política, por lo menos en un sentido público, y la razón por la que la gente vota a estas personas es casi exclusivamente su posición respecto del aborto. Y si bien no sé si va a pasar lo mismo o al mismo nivel, yo creo que en el momento en que se empiezan a debatir este tipo de cosas, las posiciones que se toman, o sea, en el momento en el que se vuelve relevante socialmente, se vuelve relevante políticamente, obviamente. Entonces, justamente, yo a ver, lo que creo que hace falta para que esto se vuelva parte de la agenda política y por ende se vuelva parte de la agenda de los y las legisladoras, es que haya inicialmente Una agenda social. claro, o sea que requiere que inicialmente haya un planteamiento de che, esto que estamos normalizando tal vez
tiene otra manera de verlo, una segunda etapa de, ok, esta otra manera de verlo es un derecho, y este derecho está siendo vulnerado con la estructura actual. Exacto. Cuando hay necesidad, nace un derecho. Exactamente. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que la historia, no sé, todo el tema de la esclavitud en Estados Unidos fue ese el proceso? Sí. Empezó a ser un tema social y los temas políticos son el reflejo de los temas sociales, y generalmente en ese orden. Los temas no se vuelven políticos hasta que primero no se volvieron sociales. Sí. En general todo lo que son los movimientos de derechos humanos, incluyendo a los movimientos feministas, son los que ponen en agenda social algo que recién ahí se pone en agenda política, Sí. para un lado o para el otro. Para el lado de Nico del Caño, para el lado de Amalia Granata, con el tema del aborto, pero es lo que genera política. Y muchas veces que las cosas se pongan en agenda social lleva sudor y sangre, digamos. Nunca es un proceso No. plácido ni cómodo, digamos. Tiene que haber una incomodidad inicial, porque Sí. la única forma de salir de la comodidad del status quo es que te pongan incómodo. Sí. Y eso es lo que pasó con el tema del aborto. O sea, empezó a haber muchos grupos que empezaron a poner a la gente incómoda Sí. al respecto. Sí. Y gracias a eso estamos en un punto donde, si bien no hay una resolución legal definitiva, Sí. al menos hay un debate político. Sí, y hay o sea, como una presión social cada vez mayor. Y de hecho creo que algo positivo en el sentido de que va a facilitar un poco el camino es que creo que cada vez este tipo de cosas tienen más cosas en común. Lo mencionábamos antes, hay algunos puntos en común en, bueno, que en las discusiones de qué es la vida y qué es la vida digna y qué vale más y qué sé Pero yo. es que esas cosas para mí no tendrían ni siquiera que Por eso, ponerse por eso, en por juego eso, a la por hora eso, de hablar de por eso, política. por eso digo. Pero se van a poner, eso- pero hay que eso sí, observar que totalmente, se van a se van a poner en poner, sí. juego. Pero eso de nuevo, el decir, che, pero esto no tendría nada que ver, también pone en la mesa, bueno, por ahí la iglesia no debería ser una parte Exactamente, del sí. Estado, que Sí, es sí. otra campaña que está tomando fuerza. Ujú. Y así es como se van, o sea, y una vez que se entiende que la lógica de la legalización sea del aborto, de la marihuana o de lo que La es- eutanasia. o la eutanasia, que hay una lógica Sí, solo de que cuando hay poner un en la candidato balanza, Sí. lo legal y seguro contra lo clandestino, por ahí se empiezan a agilizar un poco más las cosas. Como para tener en cuenta Sí. en esto de imaginarnos, ¿no? Sí, entiendo. Y a ver, yo lo que creo es que en ese sentido, a ver, es inevitable que con cada movimiento de cambio social, paralelamente surja un movimiento reaccionario. Sí. Es Eso seguro. inevitable que cuando nacen los pañuelos verdes, que haya un grupo de la sociedad que haga nacer en reacción a los pañuelos celestes. Y me imagino que va a pasar lo mismo con un tema así, porque Sí. es lo que pasa siempre, es lo que pasó con, por ejemplo, el voto femenino, Sí, es lo sí, que sí. pasó con El la ley de matrimonio divorcio, igualitario. Sí. el matrimonio igualitario, siempre va a haber un grupo reacción. Sí, siempre hay un grupo en Conservador. contra, Y ese- en contra de la obtención de determinados derechos. Y ese grupo siempre va a apelar a dos cosas, a lo natural Sí, y al sentido común. Sí. sí. Son como a dos través clásicos. de nuevo, herramientas como la religión. Sí, que a veces son explícitas, Sí. pero a veces son implícitas. Cuando Agustín Laje habla, está hablando desde preceptos dogmáticos cristianos Sí, a través de la pseudociencia. a través de la pseudociencia política. Entonces, y a veces apelando a la pseudociencia biológica. Sí. Pero esos personajes van a estar siempre. En ese sentido, hay una serie de cada vez que se cuestiona el status quo, surge una infinidad de fantasías. Cuando se cuestiona el status quo a través de hablar de el aborto legal, seguro y gratuito, aparece instantáneamente la fantasía de van a salir todas a abortar y se va a extinguir la Sí, población. sí, como... Sí, y con Y esto va a también pasar con lo mismo. esto, exacto, Todo el a mundo se eso va a iba. empezar a matar como si como si la opción del suicidio masivo no existiese ya. O sea, Sí. Por eso si nos digo, queremos morir todos, nos matamos Sí, todos. sí, no hay problema. Que-
Y Exactamente. Y también, perdón, lo que creo que va a aparecer es una conspiranoia de si hacemos legal algo como la eutanasia, se va a usar políticamente. Por ejemplo, los kirchneristas lo van a usar para matar a hacer pasar por eutanasia. Antes de meterte con eso, hubiesen dicho, sí. Qué loco, fíjate cómo, a ver, está bien, no tenemos la demostración, pero según lo que sabemos, podemos creer tranquilamente que es realista creer que va a haber un grupo que va a decir no, porque la gente se va a empezar a matar masivamente y nos vamos a extinguir, como dijeron con el matrimonio igualitario, como dijeron con el aborto. Pero fíjate, cada vez estamos más realísticamente más cerca de la extinción humana por diversas amenazas y diversos factores, y eso no nos preocupa tanto. Porque viene del conservadurismo. Sí, digamos. Obviamente ya sé, pero es como para dejar la idea ahí. Seguí con lo otro. No, es que es básicamente eso, o sea, eso es esperable. Me parece que justamente la fantasía es esa, que los cambios progresistas van a llevar a algo terrible. Históricamente nunca pasa. De hecho, generalmente selectivamente ignoramos las experiencias internacionales. Tenemos varios países de Europa que hace años tienen leyes de eutanasia. Y no tengo acá las estadísticas disponibles, pero hasta donde yo me enteré son países que siguen teniendo una población y que no se extinguieron por eso. Pero no importa que esa sea la realidad, va a haber un grupo que selectivamente, como se hace con el aborto, aunque tengamos infinidad de experiencias internacionales que muestran el impacto positivo, no importa. En general se va a apelar a, bueno, pero Argentina es distinto. Pasa que muchas veces los datos científicos, o la mayoría de las veces me atrevería a decir que los datos científicos no tienen ni un tercio del peso que tiene esto que hablábamos antes de, entre comillas, el sentido común. Exacto. O de lo, entre comillas, natural. O sea, esta concepción que ya hemos hablado varias veces de que la ciencia es una opinión, como por ejemplo que el calentamiento global es algo que se puede creer o no, cuando en realidad es una realidad y no es negociable y no es una opinión, es un hecho. Sí, lo mismo, el ejemplo que dio Kate del matrimonio igualitario. Hay muchos países y estados también de Estados Unidos que muestran, además, está muy estudiado que los efectos son positivos. Incluso si querés apelar a la biología, hay ejemplos de sobra de que la homosexualidad en los animales tiene una ventaja evolutiva incluso. Pero cuando uno tiene una opinión basada en dogmas, no importa la información, es el sesgo confirmatorio. Solo voy a tomar los datos que confirmen o que pueda torcer para que confirmen lo que ya creía antes. Bueno, creo que en cualquier caso, antes de que se dé acá, vamos a tener el beneficio de que vamos a poder analizarlo porque ya va a haber pasado en Uruguay. Entonces vamos a poder como ver una previa de cómo sería si las cosas saliesen bien. Uruguay es una ventana al futuro del progreso social en Latinoamérica. Amén. Así que con esto llegamos al final de la segunda parte de eutanasia. En principio no vamos a continuar esto, quedaría en estas dos partes. Pero esto... A menos que nos pidan. De todas maneras, los próximos capítulos seguramente sean de otros temas. Pero por más que el podcast termine acá, nos gustaría que continúe en nuestras redes sociales, que son Instagram @debaterapia, Twitter @debaterapia, facebook.com/debaterapia. Que continúen ahí. Queremos escuchar sus opiniones, queremos escuchar sus historias, queremos escuchar qué cosas se llevan, qué cosas creyeron que faltaron, todo lo que tengan para aportar y todo lo que tengan para compartir con nosotros va a ser muy bien recibido, va a ser respondido, va a ser... bueno, nada, ya van a ver que tanto en Instagram como en Twitter van a tener encuestas y preguntas al respecto, así que sin más los esperamos ahí. Así que nada, no tampoco se pierdan los próximos capítulos que vamos a tener en YouTube y en Spotify. Y si quieren votar un próximo tema o sugerir un próximo tema, también lo pueden hacer en las redes sociales. Yo no tengo nada más que agregar, así que de mi parte esto fue todo.
Lo mismo digo, nada más que agregar, solo gracias a quienes hayan llegado a este punto. Imagino que no fue fácil, así que sumo agradecimiento. Y gracias, Kate, si bien ya has hecho algo con Mateo, por